El Suelófono, el primer podcast de la ciencia del suelo en español, realizado por el proyecto Suelox con el apoyo del Instituto de Geología de la UNAM y de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. El proyecto Suelox es una iniciativa universitaria para la divulgación de las ciencias del suelo. Bienvenidos al Suelófono. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Suelófono. El Suelófono es el primer podcast de suelos en español. Y en esta ocasión vamos a hablar del Museo del Suelo. Y para ello tenemos a una invitada de lujo, que es la doctora Carmen Gutiérrez Castorena, quien es una profesora investigadora del programa de suelos, bueno, más bien de edafología, en el Colegio de Posgraduados en el campus Montecillo. Bienvenida, Carmen. Y pues para empezar, dinos, ¿quién es Carmen Gutiérrez y cómo es que Carmen Gutiérrez se involucra en el estudio de los suelos? Bueno, a mí me empezó a llamar el estudio de los suelos desde que estaba en la universidad. Sobre todo me llamaba la atención cómo cambiaban los diferentes tipos de suelos a lo largo de un gradiente altitudinal, que era desde Linares, Nuevo León, hasta llegar a San Luis Potosí. Entonces, esos cambios me llamaban mucho la atención. Después me invitaron a trabajar en el Laboratorio de Suelos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero mi actividad estaba más relacionada, primero lavando matraces, era obvio, ¿no? Y mi curiosidad hacia las cosas le llamó mucho la atención a quien era mi profesor. Y entonces él me invitó a profundizar más sobre el estudio de los suelos y me manda a estudiar la maestría al Colegio de Posgrados. Ah, muy bien, qué interesante. Entonces tienes una historia pues bastante larga en el estudio de los suelos. Y bueno, pues vamos a entrar ya en materia con respecto a este gran proyecto que es el Museo del Suelo. Y pues primero que nada, quisiéramos saber qué es un monolito de suelos. ¿Qué representa? ¿Para qué sirve? Platícanos, por favor. Bueno, la idea de coleccionar los suelos es principalmente con funciones didácticas y que llevar a los suelos a aquellos sitios que es difícil que los puedan ver el público en general. También te digo, son académicos, es información general. Y en eso, con la generación de monolitos, la idea es mostrarle la variabilidad de los suelos, los usos, los manejos y recientemente la relación que tienen con los diferentes tipos de vegetación. Entonces, suelos que se colectan muy lejos, es muy difícil que la gente los pueda conocer. Y un museo de suelos nos ayuda a difundir el conocimiento. Ahora, ¿cómo se colecta un monolito o un suelo? Pues primero tenemos que excavar un perfil del suelo, después empezamos a moldear una cara, es como utilizamos un contenedor de madera con unas dimensiones de 20-90 centímetros, moldeamos el suelo como si fuera, cortamos las paredes del suelo y penetramos la caja. Es un proceso un poco con mucho detalle porque hay algunos suelos que es muy difícil mostrarlos, sobre todo aquellos que son muy arcillosos o que son muy arenosos o con piedras, de tal manera que lo tenemos que hacer con mucho cuidado para poder colectar ese gran bloque de suelo y que salga de la manera más completa. Ah, muy bien. Y fíjate que hace algunos años tuvimos de visita a un investigador ruso, el doctor Alexei Rusakov, y con él intentamos sacar un monolito. Él nos estaba enseñando la técnica en el campo y la verdad es que dijimos, qué bonito, llevamos el monolito al Instituto de Geología y dijimos, creo que ese trabajo no es para nosotros porque requiere pues un gran manejo técnico de la consolidación
Y primero, como acabas de mencionar, ¿no? Un aerosol es dificilísimo de retener en esa cajita. Entonces, pues la verdad es que este esfuerzo que ustedes están haciendo por tener esta colección de monolitos me parece una cuestión extraordinaria y por eso estamos resaltando esta cuestión. Ahora dime, como dije, ¿en Rusia se hacen? ¿En qué otros lugares se hacen? Y pues, ¿cuáles son estos retos de tener esos monolitos? Es decir, ¿ustedes qué utilizan para poder fijarlos? Bueno, yo creo que es importante hacer un poco de historia, ¿no? Sí. La colección de suelos se inició en 1984. El profesor Carlos Ortiz Solorio lo invitaron a un curso para la elaboración de monolitos en Holanda, en el District de Holanda, y bueno, ahí les facilitaron una gran cantidad de instrumentos que ya cuando llega a México, pues difícilmente iba a obtener, ¿no? Entonces, eso fue en el 82 y ya para el 84 se inicia el curso de colecciones de suelos. Este curso se daba en verano, de tal manera que durante 2 meses los estudiantes, que yo me incluyo, salíamos durante 2 meses de manera muy intensa, prácticamente todos los días, a colectar un monolito. Entonces, de esa manera el entrenamiento era altísimo. Ahora, nos calificaban siempre y cuando el monolito llegara hasta la etapa final. De tal manera que mientras estabas moldeando y querías extraerlo y si se te desplomaba el suelo, tenías que volver a empezar. Entonces, eso ya pues, tenemos ya casi 40 años elaborando monolitos. No es fácil, efectivamente. Sin embargo, hay estudiantes muy buenos, no solo para colectar el suelo, sino para moldearlo posteriormente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Colectamos el monolito. En algunas ocasiones hasta hay que vendarlo como si fuera un bebé o alguien que está pariendo, por eso dicen, ya van a ser tu hijo y ese hijo pues se puede caer. Entonces todo el mundo está al pendiente de que no se desplome, porque todo el proceso se hace. Posteriormente, tiene que endurecer. Y en el proceso de endurecimiento utilizamos laca, ¿sí? Y thinner, ya se imaginarán, en diferentes concentraciones. Al principio manejamos concentraciones bajas y después se va incrementando hasta que se endurece el suelo. ¡Ay, qué interesante! La verdad es que sí es un proceso, digamos, artesanal. Sí, pero yo creo que hasta llega a ser artístico. Sí, claro. Porque no es solamente ponle 2 cucharadas de acetona y 1 cucharada de thinner y claro, el endurecedor, sí, ¿no? Sí. Yo creo que además cada suelo merece su propio tratamiento, ¿no? Bueno, la idea es que una vez que se endurece, volvemos a exponer el monolito como si fuera un gran pastel y tenemos que moldear agregado por agregado. Entonces, todos aquellos agregados que ya no se impregnaron bien, de tal manera que tenemos que irlos eliminando, pueden ser cualquier herramienta, un picahielos, lo que nos ayude. Pero hay que sacar agregado por agregado porque tiene que volver a verse la estructura del suelo. Ahora, en el caso de los suelos arcillosos no es difícil el moldearlo porque salen completos los agregados. Pero en los suelos aluviales, donde tenemos que mostrar los diferentes estratos, las diferentes laminaciones, es muy difícil y se requiere mucha paciencia. Pues sí, paciencia es lo que yo no tuve para poder hacer esas cosas. Bueno, hay un truco, ¿eh? Bueno, pero quizá no es el momento de dar los trucos. Quizá en el futuro arman un taller o algo así, sí, para que otras gentes que se interesen, pues participen y sería una muy buena oportunidad de incrementar esta colección. Pero dime, la colección que ustedes tienen hasta el momento, ¿es de toda la República? ¿Ya tienen muestreados, digamos, todos los tipos de suelo que hay? Ya sé que hay muchos, pero por lo menos los ejemplos de cada estado o algo así.
No llegamos a tener de todos los estados, pero sí creo que un 80% sí tenemos muestrados, porque nosotros recibimos estudiantes de diferentes partes del país y ellos tienen de manera obligatoria que llevar el curso. Entonces se motivan muchísimo y hacen que en sus estados vayan y colecten suelos, se modifican, se emocionan mucho más bien. Y la cuestión es que pues la colección nunca la completamos. Se han hecho una gran cantidad de monolitos, pero desgraciadamente, como no tenemos espacio, entonces, y afortunadamente para las instituciones, donamos las colecciones completas. Nos ha tocado, por ejemplo, el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México un día nos pidió que si le dábamos algunos monolitos. Al principio dijeron 6. Y entonces el profesor Carlos Ortiz dijo, pues llévense los que quieran. Y no sé, creo que se llevaron como 15. Entonces, y pues a nosotros nos motivó muchísimo porque de una u otra forma esos monolitos iban a estar más en contacto con más gente. Como te digo, hemos hecho colecciones muy variadas, todas se han regalado y también depende del objetivo. En este mismo acabamos de hacer una colección especial para la gira técnica del Congreso Internacional, para que la gente que no pudo ir a los sitios que visitamos, ahora se los podemos mostrar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para que ustedes puedan prestar atención a esta breve cápsula de InfoSuelos. ¿Sabías que el 5 de diciembre es el Día Mundial del Suelo? Esta conmemoración nace de la recomendación hecha por la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo en 2002. Posteriormente, bajo el liderazgo del Reino de Tailandia y en el marco de la FAO, Organización para la Alimentación y la Agricultura, se dieron los lineamientos para celebrar anualmente el Día Mundial del Suelo, con el objetivo de crear conciencia sobre su importancia. Finalmente, en 2013, se designó que el 5 de diciembre se celebrará este importante día. El primero en celebrarse oficialmente fue el 5 de diciembre de 2014 en 2022. El lema de la campaña para conmemorar el Día Mundial del Suelo es "El suelo, en donde la comida inicia". No, bueno, pues una parte de esa colección la hemos visto precisamente en este Congreso Internacional de Clasificación de Suelos en el que estamos ahora involucrados y que has tenido mucho éxito. Felicidades por ese gran esfuerzo y ese gran trabajo que han hecho. Y digamos, pasando al tema del Museo de Suelo, ¿en dónde está? ¿Cómo lo puede uno visitar? Claro. Cuéntanos. Bueno, hace año y medio nos dijo un profesor que tenía un gran espacio y que nos lo donaba. Entonces eso fue fantástico porque en realidad por primera vez tendríamos un lugar para mostrar nuestro monolito, ir mostrando los diferentes factores de formación, cómo influye el clima en la formación de los suelos, la vegetación. Entonces vamos agrupando los suelos para que sea mucho más didáctico para los estudiantes. Entonces, cuando nos donaron ese espacio, el maestro Patricio y muchos estudiantes que habían llevado ese curso estuvieron muy motivados, organizaron ya el museo y en este momento nos pueden visitar en el programa de edafología en el Colegio de Posgraduados en Texcoco. Entonces, ahí se les va a explicar cómo se elabora un monolito y también tenemos actividades para los niños, para que, no sé si recuerdas, alguna vez hicimos monolitos en alguna feria de ciencias, ¿te acuerdas? Sí, Entonces, esa actividad a los niños les encanta y les mostramos el suelo y ellos tienen que hacer la réplica, ¿no? Entonces, hasta los papás se involucran. ¿Y está abierto este museo, digamos, en cualquier momento? ¿La gente que quiera ir tiene que hacer alguna cita? ¿O cómo es el procedimiento? No, bueno, pueden visitarlo cuando quieran. Siempre está abierto. Siempre está abierto, claro, hasta cierta hora. Sí. Y también si alguien está interesado, pues es cuestión de que nos informen y nosotros les damos con muchísimo gusto una guía de lo que tenemos, ¿no? Entonces, ahora pretendemos que tenemos espacio, ir haciendo nuestra colección más grande, conservarla
ya no donarla, o hacer intercambio inclusive de monolitos con otras escuelas, pero desgraciadamente, como dices, no todos pudieron hacer esta técnica y seguimos siendo los únicos en México. Sí. Sí. ¿Y qué les hace falta, digamos, como para darle un mayor realce a este museo, a esta iniciativa tan loable y que además es un proyecto de divulgación extraordinario? Uh-huh. ¿Qué les haría falta para poderlo hacer más extensivo? Bueno, ahora, como estamos iniciando, obviamente nos falta muchas cosas que hacer y también nos falta experiencia para la mejor comunicación con la gente, ¿no? Entonces, pues tenemos nuestra propia página donde difundimos ahí tenemos varios videos. La idea es también generar videos donde se explique todo el proceso, desde la extracción, endurecimiento, moldeado y al final la presentación. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. Este museo se inauguró prácticamente en pandemia, sí. Entonces, pero motivó muchísimo para que la gente se involucrara, saliera de la ansiedad que tenían. Inclusive ahora se modificó nuestra fachada, consiguieron un grafitero y nos hizo toda la fachada como si fueran figuras de Cubiena. Entonces, la gente está muy, muy emocionada, los jóvenes están muy emocionados y te digo, obviamente nos falta muchas cosas que hacer y que aprender de todo lo que es un proceso de comunicación y que tenga mucho más impacto en nuestro museo. Sí, bueno, yo creo que estos proyectos de divulgación requieren de muchas manos e inclusive de muchas disciplinas, ¿no? No solamente la parte científica, sino la parte creativa y la parte de comunicación, como bien lo documentas. Pues, ¿dónde podemos encontrar esta información del museo? Es decir, me acabas de mencionar que tienen una página, nos podrías dar la dirección electrónica, la misma que después pondríamos como enlace en nuestra página de Suelófono, para que la gente que esté interesada pues pueda acceder, pueda ver los videos que son muy interesantes, algunas fotografías de la colección y, pues, ¿por qué no?, interesarse e ir a visitarlos. Sí, claro. Bueno, tenemos lo que es el Museo de Suelos, ¿no? Tenemos nuestra página en Facebook. Esta página la maneja directamente el maestro Patricio. Nos pueden ahí consultar y es donde están más manejando la información. Ah, pues entonces, excelente. Yo creo que a través de esta red social va a ser mucho más fácil contactarlos y hacer alguna cita y decir, vamos a ver el museo, vale mucho la pena. Y pues creo que con esto vamos a terminar. Carmen, te agradezco muchísimo este paseo por el México de la naturaleza que hay, los suelos que tenemos. Y pues vamos a concretar invitando a la gente a que visite el Museo de Suelo y que pues aprenda más de esta diversidad con la que contamos. Y valdría la pena que si tienen tiempo puedan practicar un poco, sobre todo el moldeo. Ah, sí. Sí. Hay estudiantes, te digo, lo hacen bastante bien y hay otros que llegan hasta el fondo, o sea, hasta la tabla que sostiene al suelo, ¿no? Entonces se me fue. Y empezar, todo se tiene que empezar. Al final, la calidad de un monolito se refleja hasta la última etapa, ¿no? Entonces, si un monolito no se elabora bien, hay que empezar desde campo. Pues sí, entonces, como ven, no es algo fácil. No. Tenemos ya esta experiencia acumulada y pues hay que aprovecharla. Carmen, muchísimas gracias por aceptar ser parte de este proyecto del Suelófono y pues a nuestra audiencia las invitamos a escuchar nuestro próximo capítulo. Ok, gracias.